¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Magali Neciosú y ahora vamos a hablar sobre el tema el joven que decido ser. ¿Sí? Entonces para esto tenemos que fijar un rango de edad. Normalmente decimos que la juventud empieza alrededor de los 17 años hasta los 30 años de edad, donde después de eso ya nos consideramos jóvenes adultos. Pero aún así no es lo mismo hablar de un joven, una señorita de 17, 18 años, con un joven de 28, 29, 30 años, porque los intereses y las responsabilidades son totalmente diferentes. Pero lo que queremos centrarnos ahora es cuáles son las características en general de un joven. Cómo somos nosotros, cómo eres tú como joven o como señorita, no solamente en estos tiempos, sino en las características de tu personalidad. Normalmente decimos que los jóvenes son personas dinámicas, personas inconformes en el buen sentido, porque siempre quieren más, quieren meterse, involucrarse en muchas cosas, en muchas actividades. Entonces es una persona involucrada, ¿cierto? Luego también podemos mencionar que son personas altruistas, que tienen esa característica, que les gusta ayudar a los demás, que priorizan mucho lo que es la amistad, también es algo positivo, y que son personas creativas, que son personas que imaginan muchas cosas y quieren lograr, tienen muchos objetivos. También podemos mencionar que son personas que están en búsqueda de la verdad, ¿no? Que son personas que buscan la justicia, la equidad. Entonces tenemos muchas características en esta etapa, donde el joven en esta etapa necesita definirse, necesita saber quién es. Y teniendo ya ese conocimiento, sabiendo realmente cuáles son las características de su personalidad, tomar todo eso y empezar a actuar y desarrollar los objetivos y a trazarse las metas y lograr, ¿no?, los propósitos que se define en ese tiempo. Por ejemplo, si tienes alrededor de los 17 y 20 años de edad, tal vez estás en todo el proceso, si ya terminaste el colegio, si deseas seguir estudiando, si ya empezaste a trabajar. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cierto? Y de repente si ya tienes 23, 24, 25 años, ya has logrado tu carrera o ya has definido qué es lo que quieres ser y hacer, entonces ya empiezas a proyectarte, ¿no? Tienes tu proyecto de vida, tal vez a tener una pareja, empezar a comprometerte con alguien y tener una familia a corto plazo. Entonces todos los objetivos son diferentes en determinadas edades, pero las características son para todos, ¿cierto? Entonces en esta etapa de la juventud. Entonces lo que queremos saber es cómo eres tú, qué clase de persona eres, ¿cierto? Porque cuando tú logras saber quién eres, ya tienes las herramientas necesarias para poder hacer las cosas. Y si también reconoces las cosas negativas o que no son productivas en tu vida, pues ¿qué haces con esas cosas? ¿Qué haces con esas actitudes para lograr alcanzar tus objetivos en esta etapa? Y otra pregunta, ¿no? Tal vez algunas de tus actitudes han cambiado en este tiempo. Tú sientes, hay que hacernos una evaluación, ¿no? Tú sientes que tal vez tus actitudes frente a una o otra determinada actividad, acción, no son los mismos a como era antes de todo este encierro social. Solamente tú lo sabes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una dinámica que hacemos donde hay una persona al centro y cierra sus ojos y hay personas que lo conocen alrededor. Entonces empezamos a preguntar, ¿no? O empezamos a preguntarnos, ¿realmente las personas que están alrededor me conocen? ¿Saben cómo soy? ¿Saben cómo puedo actuar en una o en otra determinada situación? ¿Cuántas de esas personas que están a mi alrededor piensan que soy una buena persona? ¿Cuántas piensan que soy confiable? ¿Cuántas piensan que en realidad por ahí, ¿no? Soy un poco moldeable o no soy muy persistente en las cosas que hago? ¿Cuántas de esas personas realmente saben cómo soy? Porque una cosa es cierta, las personas pueden ver cómo tú te muestras ante las demás, pero la persona que realmente se conoce como es, eres tú mismo, eres tú misma.
Entonces, la idea es saber realmente quiénes somos, ¿no? Y con todo eso de descubrirte, porque estamos en una edad, en ese rango de edad, ¿no? Es una etapa de transición, de querer saber quién soy y qué lograr con todo lo que yo soy, ¿cierto? Entonces es muy bonito eso. Y también debemos administrar mucho nuestro tiempo. Por ejemplo, si eres una persona muy activa, muy dinámica y que quiere estar involucrado, ¿no? Como ya hemos mencionado, en muchas cosas, en muchas actividades, realmente tienes el tiempo y la disponibilidad y las fuerzas para poder realizar todas esas actividades. Tal vez sí, ¿no? Porque las cosas no son imposibles, pero va a ser muy demandante, va a ser muy fuerte para ti, de repente muy complicado ser bueno en muchas actividades, salvo que esas actividades tengan un solo fin, ¿sí? Pero si son actividades que tienen diferentes propósitos, diferentes objetivos, entonces es un desgaste no solamente físico, emocional, intelectual, de las cosas que tú quieres lograr. Entonces lo que se aconseja normalmente es que puedas elegir una actividad en la cual tú puedas ser, con tus características personales, puedas ser muy bueno, muy productivo. Dicen por ahí, ¿no? Que una persona que desea a la vez atrapar dos conejos, pues no lo va a poder hacer. Entonces es lo mismo, la cosa que tú decidas hacer, la actividad, el proyecto que tú decidas hacer, debe estar ligado completamente a la personalidad, a las características de tu personalidad. Entonces así, como amas hacer eso, lo vas a hacer muy bien. Pero muchas veces podemos decir, ¿no? Ay, es que ser joven en estos tiempos es muy complicado, demanda mucha, no sé, mucho aspecto económico, es complicado por toda esta situación de la pandemia, tengo que cubrir mis propias necesidades y en realidad no puedo hacerlo ahora, mis proyectos han sido truncados por esto, ya no puedo salir de mi casa o trabajar así en teletrabajo no es lo mismo, ya no puedo relacionarme de manera directa con las personas, con mis clientes, con mis jefes. Entonces nos hacemos muchas complicaciones en nuestra mente y tal vez no estamos tomando las decisiones correctas para estar, ¿no? Para vivir y para poder sobresalir en ese estado de emergencia. Entonces, ¿cómo estás tú ahora, joven, señorita, ahí, en el lugar donde tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo deseas ser? ¿No? Porque el tema es el joven que yo decido ser, el joven que decido ser ahora, en este tiempo. Vamos a vamos a tomar algunos ejemplos de algunos jóvenes en la antigüedad, ¿ya? Porque normalmente hablamos de los personajes de la Biblia, pero cuando ya son adultos, cuando ya están ejecutando las cosas, los propósitos de Dios. Pero también queremos hablar de ellos en su juventud. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y algunas características personales también de ellos. Por ejemplo, tenemos a Moisés, ¿sí? A Moisés que a la edad de 3 meses de edad era un bebito. Entonces Dios dijo, sí, él va a ser. Y todos conocemos la historia de Moisés, ¿no? Fue criado por la princesa, la hija, ¿no? Del rey, y en Egipto. Entonces Moisés era el príncipe. Entonces él, obviamente, ¿no? En su calidad de príncipe recibió instrucción, recibió estudios, sabía leer, escribir, ¿no? Es lo que pensamos. Entonces él tenía muchas capacidades, muchas habilidades, porque Dios lo colocó ahí. Entonces él sintió lo que su pueblo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y salió porque para posteriormente cumplir el propósito de Dios y liberar a su pueblo de Egipto. ¿Está bien? Entonces él ya fue elegido a muy, muy cortita edad. Era un bebé. ¿Sí? Entonces luego también podemos hablar de Samuel. Samuel era un joven, bueno, no tan joven, tenía solo 12 años cuando escuchó la voz de Dios. Él no lograba comprender, ¿no? Porque estaba dormido y escuchó una vez y dijo, pensó que Elí, que era el sacerdote que lo había criado, ¿cierto? Porque su mamá Ana dijo, Dios, por favor, dame un hijo y yo te lo voy a entregar a ti. Es así que Samuel, desde muy pequeño,
es criado por Elí, que es el sacerdote. Entonces él iba creciendo y a la edad de 12 años empieza a escuchar una vez, 2 veces, 3 veces, y en esas 3 veces va y le dice, Eli, ¿sí? ¿Me estás llamando? Le dice, no. Entonces él comprende, ¿no? Dice, ok, la próxima vez que te llamen, ¿cierto? Dice el sacerdote Eli, la próxima vez que te llamen, responde, habla que tu siervo oye. Y así él lo hizo. Y fue hermoso porque a su corta edad, era un adolescente, ¿no? 12 años, a su corta edad, ya era el elegido por Dios, ya estaba ahí en su corazón la disposición de poder servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ya la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros ya hemos escuchado y hemos visto el poder de Dios a nuestro alrededor, en las personas o en las situaciones que nos rodean? Eso está bien porque ya estamos en ese camino, ¿no? Usted, joven señorita, a su corta edad ya está en ese camino que es el de ser llamado y elegido por Dios. Y tú decides el joven que desea ser. Otro caso tenemos a Daniel. ¿Recuerdan? Él y sus amigos estuvieron ahí en el palacio del rey y el rey les dijo, ok, les dio la comida, les dio la bebida y ellos simplemente dijeron, no lo vamos a hacer. No podemos comer eso, no podemos tomar eso, porque ellos sabían los mandamientos de Dios. Ellos estaban escritos en su corazón. Sabían que esas eran cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, ¿qué ganaron con esta determinación? Ganaron mayores habilidades, ganaron el respeto del rey. Y el rey lo dijo, ¿no? Si estos jóvenes son mayores 10 veces más, ¿cierto?, que todos los magos y los astrólogos que yo tengo. ¿Cómo fue eso? Él ya con las características que Daniel tenía, realmente ya era sobresaliente en el poder de Dios. ¿Por qué? ¿No? Daniel orientaba y estaba ahí y estaba muy bien. Otro personaje del cual queremos mencionar es José. José, ustedes saben, él a la edad de 17 años, también era un jovencito, fue vendido por sus hermanos, ¿no? Porque sabían que su padre Jacob lo amaba mucho, era el favorito. Entonces sus hermanos sintieron esa envidia, ese enfrentamiento con José, que por qué él era el favorito. Porque tenía muchas características positivas que tal vez sus hermanos no tenían y era muy afín a su padre. Entonces su papá siempre lo quiso mucho, le regaló un manto, ¿no?, de colores y todo estaba muy bien. Pero aprovecharon la oportunidad y dijeron, no, acá José tiene que irse porque nos está quitando el protagonismo. Entonces simplemente agarra y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, pero no solo, no lo vendieron a cualquier mercader. Lo vendieron a Potifar, que en ese tiempo era un gobernante, ¿no?, un oficial del rey. Entonces Potifar estaba ahí y él asesoraba, como también asesoraba José en la interpretación de sueños. Entonces era muy cercano a Potifar y él empezó a ayudarlo. Todo tenía un propósito. Obviamente luego hubieron complicaciones, ¿no? Y la esposa de Potifar quería dañar, ¿no?, a José. Y ocurrieron muchas cosas, pero al final el poder de Dios se manifestó en José. Él estuvo ahí para ayudar a su pueblo, para ayudar a su familia. Entonces son propósitos que esos jóvenes tenían en ese tiempo. Otro personaje, ¿no?, que podemos hablar es Ruth, ¿no? Recuerdan que ya la hemos mencionado a Ruth. Su suegra Noemí. Ruth perdió todo y simplemente tal vez Ruth en sus inicios no conoció a Dios, no conoció de la misericordia, pero ya después que ocurrieron muchos problemas con ella no abandonó a Noemí. Pudo hacerlo, ¿cierto? La palabra de Dios dice pudo hacerlo porque ella era joven, ya había enviudado, podía irse. Pero ¿qué dijo? No, yo me voy a quedar contigo, Noemí. Entonces esa determinación que ella tenía por quedarse con una persona adulta también surgió del poder de Dios. Esa determinación, esa prueba de fe de permanecer con
con Noemí. Entonces, y dejar atrás su pasado. Tampoco tenía cosas muy positivas que recordar, entonces dijo, no, lo que pasó quedó ahí. La determinación que ella tiene para quedarse con Noemí y las fuerzas que muchos de nosotros debemos ir practicando es dejar nuestro pasado atrás, ¿cierto? Para poder sentir la misericordia de Dios, así como Ruth sintió la misericordia de Dios en ese momento, para ella, para los suyos. Otro personaje también es David, ¿no? Que era el hijo de Isaí, el más pequeño. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Samuel? ¿Sabes qué, Samuel? Anda y búscame, ¿no? Búscame a esta persona que va a ser el rey. Pero en esa época era Saúl, ¿no? Saúl estaba por ahí. Y entonces Samuel tenía así como que un poco ¿no? de temor. Decía, uy Dios, pero si voy, Saúl me va a mandar matar, ¿no? Muy rápidamente, no, no te preocupes, mira, vas a llevar una vaquita y vas a mencionar de que es para mi sacrificio, ¿no? Para que me lo des en sacrificio. Ok, entonces es así que Samuel sale en búsqueda de esa persona que iba a ser ungida por él, ¿cierto? Por Samuel, pero iba a ser el elegido de Dios. Entonces empieza y llega, ¿no? Llega a la familia de Isaí y empieza. Y empiezan a venir sus hijos. Primero viene su hijo mayor y dice, y Samuel lo mira y dice, sí, creo que este es. Y Dios dice, no, él no es. Y empiezan a pasar sus hijos, y Samuel no sentía que Dios decía, él es. Y le dice, ¿no tienes otro hijo? Sí, la verdad, ¿no? Tengo uno que está en el campo, está cuidando las ovejas. Ok, entonces tráelo. Y cuando lo trae, ya Dios le dice, sí, él es. Y unge a David, ¿cierto? Unge porque es el elegido de Dios para que pueda ser el rey de Israel ahora. Entonces luego, bueno, ¿no? Ya vemos la historia de David cuando ingresa al palacio, cuando ya obviamente, ¿no? Saúl se había alejado de Dios, ya estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, entonces Dios simplemente quitó su manto de sobre él y venían espíritus malignos. Entonces era ahí David que lo apoyaba, ¿no? Porque como él tocaba el arpa, bueno, y empezamos toda esa historia. Y poco a poco él ya fue cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Entonces, estos personajes, ¿qué podemos rescatar de todos estos personajes que nosotros podemos decir, sí, a mí me gustaría tomar esta actitud de Moisés, esta actitud de Daniel, esta de David, esta de Ruth, y así? ¿Cuáles son las características que podemos rescatar de todos estos personajes siendo jóvenes ahora? Podemos rescatar la humildad, ¿cierto? Eran personas muy humildes, eran personas que estaban ahí, que sabían cuál era su lugar y sabían escuchar la palabra de Dios. Eran personas que oraban antes de actuar, ¿cierto? Muchas veces nosotros debemos poner, no muchas veces, siempre debemos poner a Dios ante todo proyecto, ante todo sueño que queremos realizar, ante toda meta que nos queremos trazar. Orar y con esa determinación pedir la sabiduría de Dios para tomar nuestras decisiones. Eran personas accesibles y es lo que nosotros debemos ser también, personas accesibles a los demás, que las personas nos llamen o se acerquen a nosotros, ¿no? Con esa seguridad, con esa tranquilidad que nosotros vamos a responder bien, vamos a ser accesibles a ellos como estos jóvenes en sus tiempos, ¿no? Que somos altruistas, debemos ser altruistas, ayudar a los demás, ser compasivos por los demás y aprender a perdonar. Muchos de estos personajes aprendieron a perdonar. José perdonó a su familia, a sus hermanos, lo vendieron, ¿cierto? Entonces, debemos aprender como jóvenes a perdonar. ¿Qué es el perdón? Es la sanidad de tu corazón, es la sanidad de tus pensamientos, pero solamente existe un perdón real cuando el perdón viene de Dios. Cuando ya dejas a Dios todas tus tristezas, todas tus preocupaciones, todos tus temores y tus dolencias, entonces
es tu corazón que es limpiado y puedes perdonar a los demás. Muchas veces también, ¿no? Nosotros debemos aprender a pedir perdón. A veces es complicado, a veces no, pero yo, ¿cómo me voy a equivocar? O yo no lo hice así, o no lo dije de tal manera para que la otra persona sintiera así o de otra manera. Pero debemos reconocer. Y ese reconocer es conocernos a nosotros mismos. Si sabemos que hemos actuado de mala manera, entonces pedir perdón y no volver a cometer esas acciones que lastimaron a los demás. Entonces eso también es de grandes personas, ¿sí? Entonces todas estas características. Y servir a Dios, obviamente, con todo su corazón. Ellos sirvieron a Dios con todo su corazón y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Y nuestro último modelo a seguir es Jesús, ¿cierto? Es Jesús porque Él en su infinita personalidad tiene todas estas características que todos estos personajes tuvieron y más. Era una persona de amor, ¿cierto? Manifestaba el amor hacia los demás. Era una persona sabia. Por medio de sus enseñanzas, de sus parábolas, él lograba manifestar, compartir la palabra de Dios, sus enseñanzas a los demás. Era una persona que estaba muy pendiente de los otros. Era una persona que vivía en comunión con su Padre. Qué lindo. En comunión, esa comunión de estar solo con Él. Solo ustedes con Dios. Esa cercanía, ese lazo íntimo de poder compartir con Él. Ya, eso es lo que nosotros debemos rescatar de Jesús y nosotros también como jóvenes hacerlo, ¿sí? Ser santos, ser humildes en las cosas que nosotros hagamos. No hacemos las cosas para el beneficio o para lo que los demás vean. Ya sabemos, ¿no? La palabra de Dios dice, no vemos las apariencias, porque en realidad, o nosotros vemos las apariencias como humanos, pero en realidad Dios ve lo que hay en tu corazón. Y eso es bonito. Eso es bonito porque ya hemos hablado que lo que hay en tu corazón es lo que tú manifiestas a los demás. Y realmente tenemos que tener muy en cuenta eso, todas esas características que hemos hablado, ¿sí? De estos personajes, de cómo nosotros somos, de cómo las personas nos ven, de cómo las personas quieren que nosotros seamos. Pero al final el que decide eres tú. Tú decides el joven, la señorita que quiere ser ahora en este tiempo, pero siempre y cuando rigiéndote a la voluntad de Dios. Porque todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios es perfecto. Él no se equivoca. Y si te rindes a Él, si nos rendimos a Él, si somos sumisos a Él, entonces Dios va a poner su mirada sobre ti, como joven, como señorita. No permitas que las acciones o los sentimientos, los pensamientos negativos te alejen de Dios. No permitas que nada de eso aparte la mirada de Dios hacia ti, sino que Dios al verte diga, sí, así como esas personas que estuvieron alrededor para decir cosas de ti, es Dios quien siempre está a tu alrededor y dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Qué lindo ser hijo, ser parte de la familia de Dios, de nuestro Salvador. No esperemos ser muy adultos para empezar a seguir a Jesús. Tengamos a Jesús como nuestro centro, como nuestro todo. Y mientras más leemos su palabra, mientras más escuchamos su palabra, mientras más compartimos y estamos en comunión con los nuestros y escuchamos las alabanzas, Dios entra en nosotros. Ayuno, oración, fortaleza, tiempo de meditación, son cosas que nos ayudan a ser jóvenes como Dios quiere que seamos. Entonces todo queda en nosotros, en nuestro día a día. Y recuerda, si hoy tienes dificultades, mañana es un nuevo día. Mañana es un nuevo día en Dios. Ríndete a Él. Abre tu corazón, pídele un nuevo corazón. Si tú dices, no, mi corazón está totalmente destruido por todas las dificultades, las tristezas, ¿no?, que viví o que estoy viviendo ahora, pues ríndete a Él y dile, Dios, dame un corazón.
Dame un nuevo corazón como el tuyo para poder sentir como tú, para poder actuar como tú. Lléname de tu santo poder y misericordia y vas a sentir cómo Dios hace cosas maravillosas en tu vida. Y realmente estamos agradecidos a Dios por ello, porque Él nos ama, aún sin merecerlo. ¿Sí? Bendiciones, chicos y chicas. Espero que esto haya sido tan gratificante en sus vidas como para mí también. Bendiciones. Hasta la próxima.